Bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención. Es una invitación de Radio Conquistador de los Lagos en tres frecuencias: 91.7 Puerto Montt, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 provincia de Osorno. Y además también con la Cámara Chilena de la Construcción con delegación regional de Osorno y Puerto Montt. Porque queremos saber cómo va avanzando la Convención Constitucional, qué se está discutiendo. Hoy queremos saludar en primer lugar al abogado Chilote, ¿cierto? Destacado abogado de la Pontificia Universidad Católica, don Julio Álvarez Pinto, que en estos días entiendo yo además que como están en semana territorial, está en su tierra. Bienvenido, Julio, ¿cómo está usted? Hola Hardy, muchas gracias por la invitación, gusto de saludarte. Hola Carlos también, encantado de estar aquí en este programa para conversar sobre lo que ha pasado en la convención y sobre todo lo que se viene. Además, queremos decir que él es militante socialista, forma parte del colectivo socialista y también queremos saber qué pasa en los colectivos. Y bueno, pero saludar también a don Carlos Zeppelin Hermosilla, él es ingeniero civil de la Chile, fue consejero de la Cámara Chilena de la Construcción, un hombre dedicado a su vida gremial a la descentralización gremial, vivió en Chiloé, me acabo de enterar que vivió en Chiloé. Bienvenido, Carlos Zeppelin, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Carly. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y muchas gracias al señor constituyente Julio. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente queremos agradecer porque sabemos que los convencionales, trabajando muchísimo. Julio Álvarez, primero una pregunta, somos sureños, ¿alguna vez pensaste, cuando estudiaste Derecho, cuando partiste del sur a Santiago, que estarías en este instante de la historia redactando, escribiendo lo que va a ser una nueva Carta Magna, primera vez en la historia de Chile redactado por los hombres y mujeres de todo nuestro territorio? Nunca, nunca pensé eso, fíjate. Primero porque me parecía muy difícil eh, modificar la Constitución, es decir, que hubiera un procedimiento, digamos, jurídico en ese tiempo, como uno lo pensaba, que permitiera modificar o rectificar la Constitución, nunca. Y sobre todo tampoco pensé que iba a haber un movimiento social, político, etcétera, que fue tan potente y que nos llevó a esto. Así que estoy muy contento con lo que estamos haciendo, estoy lleno de satisfacción, pero al mismo tiempo de responsabilidad. Creo que efectivamente cuando uno se da cuenta en el lugar en que está y sobre todo cuando viene a los territorios y escucha a la gente con ese ímpetu que te dicen todos, con ese cariño, con esa esperanza que tienen en la convención, bueno, uno tiene su corazón contento, pero tratando de responder efectivamente a las altas expectativas que tiene el pueblo de Chile. Julio, antes de seguir conversando con Carlos Zeppelin, Julio, pero tú eres un hombre de Castro, ¿cómo lo haces cotidianamente? Porque tú eres un abogado destacado, laboralista, con muchísima pega, fuiste concejal en Castro. ¿Qué es la cosa cotidiana? Tú te embarcas, te vas a Santiago los domingos, cuéntanos tu vida diaria, dónde estás en Santiago, en fin, cuéntanos Sí, eso para... claro, no, primero todas mis actividades profesionales las dejé de lado. Las encargué, me salí de la sociedad que forma parte de mi oficina y me voy a dedicar y me estoy dedicando exclusivamente al tema convencional. No solamente por una cuestión personal y ética, sino que además porque efectivamente hay ciertas limitaciones que yo no quiero que se crucen. Creo que el estándar de exigencia para nosotros los convencionales es mayor que cualquier otro, desde luego mucho mayor que los parlamentarios. Nosotros mismos construimos un reglamento de ética que efectivamente impide otra actividad que no sea la actividad constituyente. Y por lo tanto mi vida gira en torno hoy día a la convención. Normalmente estamos en Santiago, yo me voy, normalmente además solamente vuelvo para las semanas territoriales. A veces cuando tengo el tiempo y efectivamente la comisión en la cual participo, que es la forma de Estado, cierra sus reuniones, por ejemplo, un día jueves, ahí aprovecho, me vengo los viernes en la mañana y me voy los lunes a sesionar a Santiago. El inconveniente que tenemos es que las sesiones nuestras son de pleno y de comisión, pero además de colectivos. Entonces, de repente toca sesionarlo un día domingo. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos todo el día domingo como colectivo en la casa de la compañera Malucha Pinto, viendo lo que se viene, viendo las redacciones, cuándo vamos a presentar nuestros proyectos constituyentes, etc. Así que la gran pena que tengo es precisamente eso, haberme alejado de Chiloé, Sí. de Chonchi, de Castro, de todos aquellos lugares que quiero tanto,
pero sé que es por un bien mayor y que ojalá todo resulte bien. Me imagino que algún Milcao, algún cuarentito igual llegará a Santiago en esa semana, Julio, Sí, ¿no? pues ahí le hemos llevado, oye, y tenemos historias muy entretenidas. Oye, toda la gente, desde luego, tiene alguna relación directa o indirecta con Chiloé. Y yo he puesto a Chiloé en el tapete porque permanentemente hemos planteado en el seno del Pleno y además de la Comisión el tema de Chiloé región o mayores autonomías, etcétera. Y todo, por ejemplo, te puedo contar una cosa Sí, pequeñita, ¿no? John Smock es nuestro secretario. No sé si tú lo ubicas. sí, Es el, sí sé quién es. es el secretario de la convención. Y cuando yo hice mi discurso de apertura, hablé sobre Francisco Coloane. Entonces cité a Coloane como un gran referente chilote, hijo de nuestra tierra, nacido en Kemchi, etcétera, etcétera. Y él, al día siguiente, tuve dos reacciones ahí. Una de Rodrigo Álvarez, que es el convencional de Magallanes, que dijo, oiga, pero ¿cómo nos pueden quitar a Coloane? Porque para los magallánicos Coloane es de allá. Bueno, y lo dijo incluso en su discurso, en realidad. Bueno, John Smock me contó que él tenía una historia muy linda con Kemchi, y con, digamos, y con la relación que hizo ahí con Coloane, y era que su padre sembraba gladiolos, y en el tiempo en que sembraba gladiolos, conoció al cura que trabajaba en Kemchi y le regaló algunos gladiolos, y dice que los gladiolos en Santiago, donde él los cultivaba, crecían 1 metro, 1,20 metros, y le regaló estos gladiolos al cura de Kemchi, y se volvió loco porque aquí crecían 1,50 metros. Entonces todos los veranos venía con su familia a visitar los gladiolos en Kemchi durante 12 años, Mm. y ese fue el recuerdo que me dijo John Smock que tenía de Chiloé y de Kemchi. Así que cuando usted habló sobre el tema de Chiloé y de Kemchi y Coloane, me trajo muchos recuerdos de la infancia, y así montones. Y sobre el tema de los gladiolos, después escribió Patricio Fernández en su columna del mostrador precisamente sobre eso. Esas son las cosas que ocurren al Mm. interior de la convención, que van fortaleciendo los lazos y que mucha gente desconoce y que es bueno de repente contarlo. Bueno, eso queremos nosotros, no solamente quedarnos con las cosas malas que han pasado, las cosas buenas, también lo que ocurre al interior, queremos que nuestros auditores conozcan, porque, claro, esta convención son 155 hombres y mujeres de todo el territorio, hombres, mujeres, paridad de género, en fin. Por eso, Carlos Zeppelin, usted ha sido un ingeniero civil, ha recorrido Chile con distintas instalaciones, faena, en fin, usted, reitero, vivió en Chonchi. Usted como hombre, hablemos desde la empresa, ¿cierto? Del desarrollo, de la infraestructura. ¿Pensó alguna vez que iba a ocurrir esto? ¿Y por qué lo ve necesario que esto ocurra, Carlos Zeppelin? No, yo no pensé que iba a suceder. Yo creo que efectivamente no tiene una oportunidad. O sea, efectivamente, hoy día rápidamente los tiempos están cambiando, hay que ajustarse a los nuevos tiempos. Y yo creo que Chile tiene una deuda importante con las regiones. Hoy día hay un potencial súper desarrollado en regiones y una capacidad enorme en muchas regiones de poder sacar ese potencial. Y uno lo ha visto en todo el territorio. Me ha tocado vivir en Chonchi, he estado en Tocopilla viviendo 3 años, he estado en María Elena viviendo 3 años. Esto de estar haciendo obras a lo largo de todo el territorio te permite todo eso. Así que yo agradezco estos espacios, Julio. Yo creo que efectivamente la convención ha hecho muchísimo más de lo que uno ve por los medios de prensa. ¿Ya? Así que son fundamentales estos espacios justamente para poder contar esa vivencia, para poder contar la experiencia, para poder contar la forma de trabajo que están elaborando y nosotros también poder estar a la escucha. Yo creo que aquí es fundamental estos espacios para poder escuchar, ¿ya? Y para poder desde alguna manera aportar. Nosotros como Cámara hicimos un proceso importante, ¿ya? Hace ya más de 4 años, se llamaba Construyendo Chile desde las regiones, y fue un proceso que lo hicimos durante todo un año, en las 18 cámaras regionales, convocando a la comunidad, y ahí surgieron varias iniciativas levantadas desde la propia comunidad en todas las regiones, así que desde ya es un trabajo que si quiere, Julio, lo ponemos a disposición, feliz. Porque, claro, efectivamente la construcción de una viga maestra, siempre se dice que para ver si un país está creciendo hay que ir a ver si la ferretería cuántos clavos se venden, ¿cierto? Porque eso es sinónimo de desarrollo, ferretería chica o grande, en fin. Pero para volver al tema, Julio, me quedo dando vuelta una cosa, la esperanza que usted han generado. También convengamos, para irnos metiendo un poquitito, tal vez tema más árido, que muchos chilenos estamos entre la esperanza y también la incertidumbre, porque tú recién hablabas del estándar es más alto. Por ejemplo, ¿cuánto afectó el tema del famoso Rojas Valley? ¿Cuánto afectó internamente a ustedes, Julio? Y te hablo Sí, así, hablar muy, muy sinceramente y sí, sin politizar, muy sí. sinceramente, ¿cuánto afectó? Bueno, afectó, pues. Efectivamente causó un perjuicio, desde luego personal al propio convencional,
a la lista del pueblo, que efectivamente lo eligió a él y era un representante importante. La propia lista del pueblo lo eligió como vicepresidente de la convención. En el fondo, cada colectivo elegía a uno de los suyos, nosotros también elegimos a uno. También afectó a la convención como un todo. Creo que el problema de imagen que tuvo la convención en esos momentos, que además la convención ha sido objeto de ataques, encuentro yo, muy injustos. Hubo un estudio de la Universidad Católica que demostraba que había 8.000 twitters dedicados especialmente a atacar a la presidenta y a atacar a la convención. Y desde luego creo yo que la manera en que la prensa santiaguina especialmente ha cubierto el desarrollo de la convención, como decía, tal como decía Carlos, no ha sido la más feliz, porque de repente toca incidentes de 15 segundos y se quedan con eso, y normalmente con los sectores más ultras de la convención, porque la convención tiene sectores ultras desde luego, porque como tú muy bien decías, Hardy, la convención es una especie de mapa de lo que es la sociedad chilena. Es un mosaico. Lo que es absolutamente representativo de lo que es la sociedad chilena. Y por eso cuando alguien, por ejemplo, como Cristóbal Andrade, se disfraza de dinosaurio, ¿no es cierto? O la tía Pikachu llega disfrazada, a mí no me causa escozor, no me causa molestia. Digo, es la representación de lo que es Chile hoy día. Chile no es como se construyeron las antiguas constituciones, que fueron hombres blancos, trajeados, santiaguinos de una clase social determinada. Hoy día es distinto, pues hoy día está la pluralidad de la sociedad chilena. Estamos hablando además de una convención paritaria, con escaños reservados, 17 escaños reservados. Por lo tanto, lo que hay ahí es muy distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados en la vida política. Así que, desde luego, hemos tenido incertidumbres, hemos tenido problemas como toda institución, pero creo que lo hemos sorteado felizmente y hoy día estamos rumbo decidido efectivamente a la redacción plena de la Constitución. Porque Julio, usted forma parte de la Comisión Forma de Estado, Descentralización, que comprende ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, en fin, lo constituyen 25 constituyentes. Hay 3 sureños, está también una colega suya también de Chiloé, está también el ex intendente Jürgen, según muchos es la comisión más taquillera, no sé por qué eran la más taquillera, porque tiene que ver tal vez con cómo queremos el país. Ahí quiero que ustedes tal vez conversen. Queremos Chile federal, un Chile unitario centralizado, un Chile de solamente regiones. Metámonos en eso y ahí los dejo que ustedes hablen. ¿Cómo estás viendo tú, Julio? ¿Qué esperas que sería el nuevo Chile? ¿Con más regiones, con menos regiones? ¿Qué no es región? Y también, ¿qué opina Carlos Sebri? Metámonos en eso, por favor. Ya, démosle. Este es un tema muy lindo. Yo creo que la comisión más taquillera sí es la comisión de régimen político. Ahí está, digamos, donde se va y que combina perfectamente con nuestra comisión. Yo creo que digamos, la combinación entre régimen político y modelo de Estado, forma de Estado, es lo que va a resolver finalmente los caminos principales de la convención. Bueno, claro, nosotros aspiramos a varias cosas. Primero tenemos una aspiración regionalista, y esa aspiración regionalista, básicamente hay 2 peticiones en ese sentido. Uno, nosotros desde Chiloé, que estamos levantando la idea de Chiloé región, o Chiloé autonómico, por alguno de los mecanismos que vamos a establecer, y el otro es Aconcagua región. Es decir, no estamos hablando de una explosión eventualmente de regiones, sino que la creación de 2 nuevos territorios. Digo territorios porque el concepto regiones probablemente pueda cambiar, no es algo seguro, pero efectivamente creo que vamos caminando hacia ese sentido. Segundo, efectivamente la Comisión de Forma de Estado, creo yo que es la más, digamos, razonablemente, uno estima que puede haber muchos acuerdos, porque la descentralización efectivamente cruza en vertical a la sociedad chilena y a todos los movimientos que existen al interior de la convención. Pero cuando uno entra ya a picar fino, ahí claro, de repente hay dudas. Por ejemplo, la gran decisión que tenemos que tomar es si Chile seguirá o no siendo el Estado unitario que ha sido hasta hoy día. Y eso significa pensar si queremos un Estado unitario o si queremos un Estado federal. Esos son los 2 grandes estructura, ¿no es cierto?, que uno los conoce en el mundo. Pero hay alternativas intermedias como todo, pues, y aquí el punto medio es el que va a dar la solución a la convención, a la constitución
y al desarrollo y estabilidad de Chile. Y ese punto medio, creo yo, en el concepto de Estado, en el modelo de Estado, creo yo, es muy representativo el Estado regional autonómico. Creo que eso se ha ido abriendo paso. De hecho, Eso, nosotros, disculpe, Julio, tipo España, por ejemplo, tipo España, tipo Italia, tipo Italia. Francia, exactamente, ellos son los ejemplos que nosotros estamos siguiendo. De hecho, nosotros con Claudio Gómez, que es el convencional por Aconcagua, Sí, tenemos listo ya un proyecto constituyente en los cuales hemos tenido gran ayuda del Instituto de Igualdad y de algunos grandes abogados como Felipe Perotti, que es de Puerto Montt, por mm, ejemplo, que es profesor además de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y vamos a presentar un proyecto sobre estados regionales autonómicos, con todo lo que eso significa en realidad. sí. Significa la autonomía, digamos, financiera, la autonomía política, la autonomía administrativa, eventualmente la creación de dos regiones, ya sea en la propia constitución o en alguna norma transitoria, y la discusión sobre todo de lo que para nosotros van a significar las distintas autonomías, es decir, la autonomía territorial, las autonomías de otro tipo, por ejemplo, Mm. las autonomías insulares como Isla de Pascua, Juan Fernández, etcétera, que también van caminando en ese sentido, y en tercer lugar, las autonomías de los territorios indígenas, que también ellos tienen algo que decir en ese punto. Carlos Zeppelin, pues, aquí hablemos incluso de su opinión personal más que de la Cámara. Usted, cuando escuchamos a Julio Álvarez, por ejemplo, disculpe ante eso, yo he estado escuchando a varios convencionales que la idea de Estado federal no es por donde iría, es más bien, digamos, por lo que los conceptos que usted está entregando. Creo yo. Eh, Carlos Zeppelin, ¿usted cómo lo que dice Julio Álvarez? ¿Por dónde va su opinión en esta materia? A ver, nosotros, de hecho, una de las cosas que levantamos fue esta experiencia comparada que es la que relata Julio, o sea, efectivamente de Francia, de España, yo creo que son buenos modelos. ¿Ya? El punto, yo lo que quería preguntarle a Julio es cómo está viendo él la gobernanza de estos territorios, ¿ya? Y cómo está viendo la autonomía económica de estos territorios, si se está pensando algo y cómo se abordaría a partir de la Constitución. Esto yo creo que son elementos fundamentales en términos de desarrollo y potencial de nuestra región. Julio. Sí, pues, muy interesante lo que planteas tú, Carlos. Esa ha sido la discusión y por ahí la vamos enfocando en este momento. Mira, nosotros el concepto que tenemos de Estado regional es efectivamente basado en tres tipos de autonomía. Uno, la autonomía administrativa, que es un poco lo que tenemos hoy día, es decir, el ejercicio de la potestad reglamentaria a través de esos nuevos territorios, partiendo de la base de que la división político-administrativa de Chile, que está establecida en la Constitución y que tiene su origen en dos decretos supremos, que es el decreto supremo 573 y 575 del año 74 de la dictadura militar, esa división político-administrativa, en nuestra opinión, no respondía efectivamente a la realidad chilena. Creo que más bien respondía a una cuestión geopolítica, geomilitar, y por lo tanto Mm. creemos nosotros que va a haber que hacer un nuevo reestudio del ordenamiento territorial. De hecho, dentro del reglamento, uno de los puntos que ya se aprobó para la Comisión de Forma de Estado es precisamente, digamos, la modificación de cómo está dividido hoy día política y administrativamente el país. Eso no significa necesariamente que se va a cambiar el actual esquema regional, pero creemos que hay algunos lugares donde efectivamente puede haber cambios sustanciales. Hay algunos sectores en la Convención que dicen que el esquema territorial debiera fundarse más bien en esquemas medioambientales, que son los ecoambientalistas, y ellos dicen que la división territorial debe tener su fuente en las cuencas o las ollas hidrográficas, algo similar a lo que había antes con la existencia de las provincias, de las 25 provincias que existían anteriormente. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, una autonomía administrativa, como de acuerdo a lo que preguntaba Carlos. Segundo, estamos convencidos de que tiene que haber también una autonomía política, y esa autonomía política implica desde luego la facultad territorial autonómica de dictación de normas generales y obligatorias, es decir, una facultad legislativa en el territorio. Creo que hay consenso en demasía para tener 103 votos para la creación de las autonomías políticas. Y en tercer lugar, la autonomía financiera o fiscal, que es la más controvertida en realidad. No desde el punto de vista de la mayoría, porque efectivamente todos quienes promovemos la idea de un Chile regional,
que somos básicamente el colectivo socialista, el Frente Amplio, los independientes no neutrales, muchas personas también del colectivo La Prueba, yo diría que todos los del colectivo La Prueba, y mucha gente también de la lista del pueblo y de los movimientos sociales, además de los propios pueblos originarios que ellos mismos han planteado esta alternativa, Adolfo Millabur, por ejemplo, significa que una autonomía no puede desarrollarse ni administrativamente ni políticamente si no tiene además capacidad financiera para administrarse por sí misma. Eso creo Pero, a ver, yo. Sí, sígueme. Julio, porque Julio, a ver si para que nuestros auditores entiendan, porque un Estado regional autonómico sería una cosa intermedia entre un Estado federal, ¿cierto? Y un Estado unitario, una cosa, para decirlo en sencillo. Sí, así. Y el caso español, digamos, efectivamente creo que hay 15 autonomías y tienen mucho poder, tienen muchas atribuciones, pero por ejemplo, el orden público estaría a cargo de qué? ¿Estaría a cargo de las autonomías o estaría a cargo del Estado, de la presidencia de la República, por así decirlo? Así El es. En cuidado, nuestro proyecto, sí, y en la nuestro segunda pregunta, proyecto, Julio, sí, la segunda, y el cuidado de las fronteras, ¿a cargo de quién estaría? Esas dos. en nuestro proyecto ambas hipótesis que tú planteas corresponden al gobierno central. ¿Mm? Como efectivamente ocurre en España, una situación como esa, por ejemplo, en Italia también. Entonces, ¿en qué va a consistir la discusión fundamental? ¿Cuáles son las facultades que debiera tener las autonomías y cuáles facultades debiera mantenerse para el gobierno central? Creo yo, evidentemente, que el tema de la seguridad interior es un tema que traspasa a las regiones. El tema de la migración, también el tema fronterizo, etcétera, y otros que han planteado algunos otros en realidad. Pero eso significa que el estatuto autonómico tiene la facultad para determinar cuáles serán sus facultades, ¿no es cierto? Y eventualmente para conseguir otras a través de los procedimientos que el propio constituyente va a mandatar al legislador para que lo haga. ¿Qué es lo importante, finalmente, en realidad? Que hay que tener la necesaria flexibilidad para entender que efectivamente muchas autonomías incluso pueden tener facultades distintas. Puede haber flexibilidad desde el punto de vista de que puede haber algunas autonomías con mayores facultades y otras con menores. ¿Ah? Y eso es un tema que también a nosotros nos interesa plantear y que en nuestro proyecto efectivamente lo señalamos así. En Italia existen experimentos en ese sentido y que han resultado muy bien, y que efectivamente las autonomías fundamentalmente insulares tienen un rango inferior de facultades, pero eso no significa que desde ya lo pierden, es decir, tienen la facultad para irla, digamos, discutiendo con el Parlamento Nacional. Vamos a una pequeña pausa comercial. A la vuelta quiero que Carlos Zeppelin nos entregue su mirada como un hombre de la empresa privada, cómo ven ellos autonomía, cómo ven el tema también del tema tributario, si eso lo acomoda también el desarrollo empresarial, porque Chile, claro, siempre decíamos Chile es un país bastante homogéneo, parece que no éramos tan homogéneos, los territorios insulares, en fin. Entonces vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con Carlos Zeppelin de la Cámara Chilena de la Construcción, conversando y con Julio Álvarez, convencional constituyente aquí del Distrito 26. Ya volvemos. De regreso siguiendo la convención, un programa de Radio Conquistador Retros Lagos, aquí en tres frecuencias. Hoy día estamos conversando con Carlos Zeppelin, ingeniero civil de la Chile, de la Cámara Chilena de la Construcción, un hombre interesado en la descentralización, y también con el convencional Julio Álvarez, abogado destacado de Chiloé, que ahí está todas las semanas en Santiago. Estamos hablando, sí, efectivamente, porque Julio Álvarez forma parte de la Comisión de Forma del Estado, sí,
hasta dónde avanzamos en descentralización, si, cómo va a ser el Chile después una vez que se someta a plebiscito esta propuesta que nos entregarán los 155 hombres y mujeres. Don Carlos Álvarez, siguiendo, ¿cuál es la opinión de usted? ¿Cómo se aproxima usted aquí como empresario, como ingeniero incluso, y como hombre que ha recorrido Chile? ¿Hasta dónde llegaría la autonomía? ¿Usted cree que efectivamente debiéramos avanzar más como el modelo español, como está diciendo nuestro convencional Julio Álvarez? Yo creo que no hay riesgo en eso. O sea, aquí cuáles son los riesgos que nos advertimos, más que riesgos. ¿Dónde tienen que estar los focos en esto? Y nosotros como Cámara consideramos que efectivamente tiene que haber una mucho mayor autonomía económica en las regiones. Es una de las grandes dificultades que vemos, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, las grandes decisiones que se toman en Santiago. Incluso en la banca, cuando hay muchos créditos de empresas locales, empresas regionales, se vienen a tratar a Santiago. Entonces, existe dificultad, falta autonomía. ¿Dónde va la preocupación? Tiene que ver fundamentalmente con la responsabilidad fiscal. O sea, los recursos salen de algún solo lado o tendríamos que ir a una forma tributaria distinta de recolectar los recursos. ¿Cómo lo armamos? Con la potencialidad que tienen cada una de las regiones. Hoy día es un cambio estructural importante. Recordemos que la mayoría de los recursos, por lo menos la matriz productiva de este país, están por el norte, digamos. Cómo somos capaces de distribuir esos recursos, cómo le llegamos todo y cómo actuamos con responsabilidad. Y ahí hay un desafío importante que es cómo somos capaces de modernizar el Estado de acuerdo a las nuevas tecnologías que hoy día vemos, de transparencia, de participación, justamente en estos procesos que yo creo que tienen que ocurrir. Y Julio, o sea, y si hago de abogado del diablo, esto no es más burocracia, no es más aparato público, no, porque metamos en lo que está planteando, estos desafíos no son temores, son inquietudes, son dudas que Sí, puede plantear, sí. digamos, porque yo creo que temores hay que sacar los temores de estas cosas, estas discusiones, yo creo. Sí, mira, efectivamente esa es la gran crítica que uno escucha, ¿ah? Pero el problema es que eso se basa en la actual concepción que tenemos de las regiones. Pues entonces uno dice, oh, vamos a crear una nueva región y por lo tanto vamos a tener 25 CEREMI, 18 jefes de servicio, todos los operadores políticos, los cargos políticos, etcétera. Eso es en la actual realidad. En el esquema que nosotros estamos proponiendo, eso no ocurre así, porque las autonomías deben de resolver por ellos mismos cómo va a ser su mecanismo de solución de todos sus temas, pues. No van a reproducir la lógica de los ministerios como existe hoy día, no van a reproducir la lógica de los servicios como existe hoy día, y por lo tanto va a ser un esquema completamente distinto. Lo que sí es efectivamente caro, porque a nosotros nos han explicado en la Comisión de Forma de Estado muchos especialistas en esto, es un cambio sustancial que significaría el Estado federal. Por eso creo yo el Estado federal, que tenía originalmente algunos defensores, Mm. algunos muy pocos, pero había defensores, creo yo que ha ido perdiendo paso y se ha ido abriendo paso más bien esto del Estado regional. Ahora, lo que decía Carlos es muy interesante, ¿eh? Porque efectivamente en esto uno tiene que ser muy responsable. Entonces, por ejemplo, discusiones que hemos tenido al fragor de esto. Todos queremos derechos sociales, ¿no es cierto? Entonces todos vamos a decir, mire, queremos el derecho al agua, queremos el derecho a la vivienda digna, queremos el derecho a la educación, el derecho a la salud, derecho, etcétera. Y eso está muy bien porque es lo que nos pidió la gente y nosotros vamos a construir efectivamente un catálogo de derechos muy sustancial, distinto a lo que tenemos hoy día. Vamos a dejar de lado el tema de las libertades, es decir, vamos a mantener las libertades tradicionales, como existen la libertad de opinión, la libertad de información, la libertad de culto, el derecho a la propiedad, la libertad de empresa, etcétera, etcétera. Y vamos a crear muchos derechos sociales, pero esos derechos sociales tienen que financiarse, pues. Entonces, resulta un poco contradictorio que de repente hay algunos sectores al interior de la convención que dicen, mire, queremos todos los derechos sociales, pero al mismo tiempo queremos terminar con el extractivismo. Entonces, y entiende por extractivismo toda aquella actividad, por ejemplo, las actividades mineras, las actividades frutícolas, las actividades del mundo del salmón acá en esta región, etcétera. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que ser responsable y saber que efectivamente si queremos derechos sociales, también tenemos que tener empresas que emprendan, y que paguen tributo, y para que alguien pague tributo tiene que efectivamente tener la libertad de emprendimiento y de crear, etcétera, Pero etcétera. Julio, una consulta. Por ejemplo, en la Comisión número 5, Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, yo escuché o leí por ahí
que están planteando que, por ejemplo, hay que paralizar todos los proyectos mineros eh, por el cuidado del medio ambiente, ¿cómo? Y que eso tiene que ir a un plebiscito, no, ustedes deben resolverlo al En el interior de la pleno. convención, ¿cierto? En un En el plenario, pleno. esa es la palabra. Sí, lo que ¿Cómo? pasa, fíjate, Hardy, es que la Comisión de Medio Ambiente es bastante especial, pues. Es bastante especial. Porque ahí efectivamente hay una mayoría en la comisión de muchos compañeras y compañeros que defienden a rajatabla el tema del medio ambiente y eso está bien. ¿M? Mm, Pero ocurre que eso tiene que equilibrarse con otros intereses también tan importantes como el medio ambiente. El medio ambiente, desde luego, nosotros ya hicimos una declaración donde reconocemos que vamos a redactar la Constitución en un ambiente de emergencia medioambiental. Pero eso no significa necesariamente que todo lo que se apruebe en esta comisión de medio ambiente va a ser lo que va a resolver el Pleno. Recordemos, por ejemplo, que el Frente Amplio no tiene ningún representante en así la es, comisión pues. de medio Usted ambiente. tampoco. Nosotros tenemos una Una. compañera que es la Trinidad Castillo, Ya, sí. pero somos en esa comisión abiertamente minoritarios. ¿M? Y Ahí por lo están, tanto, disculpa, ahí están como los ecoconstituyentes, sí, pues, ¿cierto? exactamente, Pero, exactamente, exactamente. eh, pero por ejemplo, ellos acuerdan, ya dicen la función social y ecológica de la propiedad y por tanto dicen no hay que ningún proyecto minero. Eso, ¿cómo se compatibiliza? Por ejemplo, se están planteando que van a haber autonomía y la autonomía puede determinar que el desarrollo económico en la región, no sé, de los lagos va a ser que encontramos hierro y vamos a trabajar en el hierro acá. Así ¿Cómo es, se o en los compatibiliza salmones, eso? en los salmones. Sí, Yo no, soy está bien, sí. partidario, como lo he dicho reiteradamente, en que efectivamente la industria, lo dije ayer en un gran cabildo que tuvimos en Puerto Montt antes de ayer, que efectivamente soy partidario de la mantención de la industria salmonera porque creo que da trabajo, etcétera, pero poniéndole ciertos límites, que son los límites precisamente medioambientales. Mínimo, por ejemplo, que cumpla los mismos estándares que cumplen las empresas salmoneras en sus países de origen, en Noruega, por ejemplo, etcétera, o las empresas de choritos en España, etcétera. Por lo tanto, creo yo que lo que ocurre en ese caso es que lo que aprueba la Comisión Jardín no es la norma constituyente. Ok, Lo que aprueba la comisión es el informe al Pleno que incluye una propuesta normativa. Pero esa propuesta normativa puede ser objeto de muchas indicaciones, ¿ah? De indicaciones supresivas, de indicaciones aditivas, ¿ah? O puede ser objeto de otro proyecto o de otra idea constituyente que se genera en el Pleno. Tú no sacas nada con tener una mayoría completa en la comisión si no logras juntar los 2/3 en el Pleno. Es decir, quien resuelve finalmente es el Pleno y yo creo que ahí tenemos nosotros, como decía Pato Fernández, el gran espacio del centro de la convención, que creo que es razonablemente juicioso para resolver muchas cosas que deben interesar a toda la ciudadanía chilena. Oye, Carlos, Julio, yo sé que perdón, eso, Harry, sí, Julio, sí, una pregunta. Todo este proceso, o sea, fundamentalmente la base de todo el proceso de centralización tiene que ver con si es un Estado unitario, un Estado federado, ¿ya? O el medio de eso, porque de ahí se construye todo lo demás. Eso, ¿cómo se va a zanjar al interior de la comisión? Primero se va a definir eso y después se van a construir las otras instancias administrativas, económicas, tributarias y legales, por ejemplo. Bueno, en nuestro proyecto, que lo hemos construido con universidades, como dije yo, con el Instituto de Igualdad y con muchos profesores, pero lo ha liderado Felipe Perotti, nosotros lo que proponemos es que se discuta todo conjuntamente. ¿Mm? Esta semana tenemos nosotros una reunión con la gente del Frente Amplio, con la gente de Independientes No Neutrales, para enriquecer el proyecto, en realidad, y si ellos también van a tener quizás algún proyecto en ese sentido. Pero creo que el tema del Estado regional autonómico debe definirse como un solo ítem. Yo lo único que separaría sería el espacio de los municipios, es decir, de las autonomías municipales. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque creo yo que la facultad que van a tener las autonomías territoriales en su momento puede efectivamente colisionar en algún momento con las facultades que se le quiere conceder a los municipios, porque también nosotros entendemos
que los municipios debieran tener igualmente las autonomías que nosotros estamos planteando, es decir, autonomía económica y autonomía política. No desconfiar de los municipios y no desconfiar de las regiones como tradicionalmente lo ha hecho Santiago y lo ha hecho el centralismo. Y queremos terminar con eso, pero creo que debe construirse primero el concepto de Estado regional autonómico y después el concepto de municipio. Y las facultades de uno o de otro se van a ir discutiendo precisamente vía indicaciones o vía la presentación de otros proyectos o, en su caso, también vía el ingreso de iniciativas populares constituyentes que nosotros entendemos que van a ingresar muchas. Por ejemplo, hoy día ya me avisaron acá en Chiloé de que se está construyendo conversando ya la posibilidad de una iniciativa popular constituyente que cree Chiloé región. Y eso a mí me parece estupendo, es decir, que parta desde la gente estas iniciativas y que también tienen que ser tratadas en la medida que sean ingresadas dentro de plazo. Carlos, tiene, porque mira, que yo quería hacer una pregunta, Julio, que me quedó dando vuelta, una cosita política, usted sabe que me interesa la política. Sí. Usted planteó que en el tema de Estado regional autonómico, usted dijo que en general el colectivo socialista fuerte impulsor, habló también de independientes no neutrales, fuerte impulsor, Frente Amplio, después habló también de algunos de Lista del Pueblo. ¿Y qué pasa con los constituyentes de Chile, de Chile Vamos, Chile Podemos Más, en fin, de la centro derecha, la derecha? Ellos, ¿qué pasa con ellos? Sí, yo lo he conversado con muchos de ellos, por ejemplo, con la convencional Canto Arias, coincidimos en un foro en el Mercurio, por ejemplo, y ella me planteaba que ellos estaban de acuerdo precisamente con los dos primeros conceptos, es decir, la autonomía administrativa y la autonomía política, y que en cuanto a la autonomía fiscal estaban ellos dispuestos también a conversarlo dependiendo de cómo viniera la norma constituyente. Lo he conversado también en muchas oportunidades este tema con los convencionales de la derecha que forman parte de la Comisión de Forma de Estado, por ejemplo, Harry Jürgensen. Sí. Él es un fuerte impulsor además de la descentralización. Ahora, no sé si tanto de la creación de nuevas regiones, creo yo que más bien hay algunos sectores que también apuestan a la creación de macroregiones como un contraste a lo que existe hoy día en Santiago. Creo que para eso no hay agua en la piscina. Las macroregiones creo yo que no tienen la suficiente mayoría en los convencionales como para convencer en realidad. Pero creo que hay buen ánimo. Felipe Mena también, o Yoconda Navarrete, que es la convencional de Aysén, también es fuertemente, tiene una postura muy a favor de la descentralización. El mismo convencional Arancibia, él varias veces me ha dicho que efectivamente es partidario también de una descentralización y que no funcione Chile como funciona la Armada, me dijo. ¿Ah? Entonces, claro, así de estructurado. No, él quiere que haya libertad. Entonces, yo creo que hay que conversar con todos. Eso, yo llegué a la convención con ese ánimo y creo que eso es lo que puede enriquecernos. Yo creo que no hay que excluir a nadie por sí mismo, en realidad. A propósito de eso, hay que construir mayoría en el momento que corresponda, pero conversar con todos y escucharlo a todos es nuestra tarea. Julio Álvarez, por propósito, Carlos Zeppelin, ¿usted han pedido audiencias con la convención? ¿Usted como Cámara de la Construcción? Pedimos audiencia sí, todavía está pendiente la resolución, pero sí pedimos audiencia con la comisión, efectivamente. ¿Con nuestra comisión, Carlos? Sí, pedimos audiencia con la comisión. Está pendiente todavía la resolución, ¿ya? Y así que estamos a la espera de eso. Pucha, qué importante, fíjate, te voy a pedir tu correo para que me lo haga llegar porque sería importante que ustedes, porque ocurre que hemos recibido mil eso quería preguntar. ¿Cuántas solicitudes ante... Adolfo Villabur me dijo la semana pasada cuando le pregunté que íbamos en ese momento como en 500. Hay una que tiene como 1.300, no sé si no me acuerdo cuál es que derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Sí, la régimen político y sistema parlamentario. Porque porque el día atrás Juan Sutil, a nombre de la Confederación Producción y Comercio, pidió una audiencia y lo derivaron para otro lado. ¿No se siente un poquito ahí, Julio Álvarez, como que hay un cierto rechazo al sector empresarial o tal vez o tal vez fue un error, no sé qué pasó, yo no tengo idea? No, yo creo que ahí se equivocaron en la forma nomás. Porque ellos pidieron una audiencia a la presidenta, a Elisa Loncón. Entonces, es un poco eso inoficioso pedirlo a la presidenta, porque la presidenta forma parte de una comisión. Pues. Entonces, lo que corresponde es pedir la audiencia a la comisión. No, aquí no hay sesgo ni limitación a nadie. De hecho, nosotros, por ejemplo,
La semana pasada sesionamos en las regiones de O'Higgins y de Valparaíso, y cuando fuimos a la región de Valparaíso, recibimos a los representantes de las exportaciones de fruta, que es un gremio empresarial muy grande, muy importante, muy relevante, y nos fueron a plantear todas sus ideas, lo que ellos pensaban con respecto al derecho al agua. Fue un poco controvertido, sí, esa opinión, pero lo recibimos a todos sin ningún inconveniente. ¿Verdad? Pues sí, también está Eh, el ex almirante Jorge Arancía, Carlos. sí, hay una práctica, de hecho se hizo en Coyhaique, ¿ah? Que la convocaron varios gremios productivos y del comercio de Coyhaique, que se reunieron en una jornada de todo un día con los constituyentes por la zona, ya, justamente para abordar el tema de descentralización. Yo creo que esas instancias de prácticas, de poder escuchar, yo creo que son relevantes en este tema de la descentralización. Y otra cosa que le quería preguntar a Julio, yo desde mi corazoncito, la infraestructura, ¿ya? Yo me he dedicado toda la vida a eso. La infraestructura es fundamental, esta vinculación desde la macrozona. O sea, hoy día tenemos efectivamente a lo mejor un sistema demasiado centralista en la elaboración de los proyectos de infraestructura. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo están viendo ustedes esta organización entre regiones para potenciarlo y que no se empiece a competir y generar un daño entre las regiones por no tener conectividad interregional en este nuevo proceso? Mira, muy buena tu pregunta, Carlos, porque efectivamente esa ya ha sido una discusión que nosotros hemos tenido al interior de la comisión. Directamente a mí, por ejemplo, yo no soy partidario de las macroregiones, pero cuando corresponde precisarlo eso, lo que yo no soy partidario es que la organización del Estado sea en base a macroregiones. Creo yo en el regionalismo y por lo tanto creo yo en la organización del Estado en base a los territorios. Y a los territorios que existen hoy día y eventualmente algunos más, siguiendo un poco la lógica de Egon Montesinos, profesor de la Universidad Austral. Pero sí soy partidario de las macrozonas. De hecho, en nuestra propuesta, que ustedes la van a conocer ya la próxima semana, porque la vamos a hacer pública la próxima semana, si es que no hay ningún inconveniente El colectivo socialista? Sí, nosotros, Ya, como Claudio Gómez y yo, ya. más el patrocinio del colectivo socialista y esperamos además de algunos otros. Proponemos la creación, digamos, la posibilidad de la creación de macrozonas de acuerdo a la autonomía que cada territorio pueda darse. Es decir, forma parte de la decisión autonómica también resolver o no organizarse en macrozonas y con qué regiones hacerlo o con qué otros territorios hacerlo. Es decir, uno puede conformar macrozonas, de acuerdo a este proyecto, ¿no es cierto?, con los territorios que son los que están al lado tuyo, los contiguos. Esa es una posibilidad. Entonces, por ejemplo, formar una macrozona entre Aysén, Magallanes, Chiloé, Los Lagos, etcétera, etcétera, a mí me parece que es una cosa razonable, pero también pueden organizarse eventualmente otras macrozonas en función de distintos intereses. Es decir, la creación de macrozonas se organiza de acuerdo a un fin determinado que uno tenga. Por ejemplo, infraestructura. O, por ejemplo, industria salmonera, etcétera. Es decir, uno puede tener esa posibilidad de organizarse en base a territorios mayores que lo que va a determinar Para planes de inversión, para planes de inversión, ok. para el fin que uno determine en realidad. Pero Mm. ¿quién lo precisa eso? Eso no es un mandato obligatorio de la Constitución, porque eso creo yo violaría la autonomía que le queremos dar a cada territorio. Va a ser un mandato que lo va a resolver cada autonomía en su estructura política que va a tener plenas facultades y plenas atribuciones. Julio Yo Álvarez, nos queda encuentro poco. bueno eso. Ah, Perdón, Harry, muy sí, cortito. Yo encuentro muy no. bueno eso. De hecho, fue una de las cosas que salió en este ejercicio que dijimos Construimos Chile desde las regiones. Justamente fue generar esta alianza, incentivar estas alianzas macrozonales para proyectos específicos, como infraestructura. De hecho, la OCDE hay un trabajo en la OCDE en que separa el territorio en 4 zonas, en la macrozona sur, porque tiene similitudes a otros sectores productivos en el mundo y potenciando. Entonces, yo creo que es súper relevante poder generar esos incentivos a generar proyectos comunes en macrozonas de tal forma de generar más coherencia en el territorio. Sí, nosotros no tenemos ningún inconveniente en ese punto.
entendiendo que efectivamente la posibilidad de organizarse de los propios territorios es esencial en la vida económica de hoy. Mira, antes de ir cerrando el programa, porque yo soy convencido, soy un hombre de regiones, viví en la región de Valparaíso, ocupé cargos públicos, sé lo complicado que es gestionar desde las regiones. Yo creo que este es un tema muy sensible para todos los chilenos, hombres y mujeres. Julio Álvarez, si hay más de 1000 solicitudes de audiencia, una cosa práctica, ¿usted cómo lo están resolviendo eso? Porque recordemos que fueron 3 meses en el reglamento, un trabajo arduo, ¿cierto? Ahí se fueron conociendo, se elaboraron las 7 comisiones, después viene un plazo para que empiece ya a entrar a la etapa final. ¿Cómo están resolviendo el tema de la solicitud de audiencia, con este caso con la Comisión de Forma de Estado? Sí, tenemos dos coordinadores que son Adolfo Millabur y la Jennifer Mella, y ellos hacen un catastro y nos dicen a nosotros cuáles son los criterios para resolver entre una audiencia y otra. Por eso a nosotros nos interesa eso. Nosotros hemos recibido ya muchas audiencias de gente de acá, de la décima región, digamos de la región de los lagos. Decir décima región hoy día, que sí. Claro, ya no es, en la región de los lagos. Pero además quiero decirles lo siguiente, que existe una posibilidad muy cierta, muy avanzada, de que efectivamente la convención pueda funcionar en la región de los lagos. Entonces, si funcionamos efectivamente en la región de los lagos durante una semana, que es lo que la próxima semana vamos a hacer en la región del Biobío, yo me puse tenazmente porque encuentro que descentralizar la convención y pensar que uno descentraliza yendo a Concepción, es una concepción centralista esa, pero bueno, no resultó. Pero ya la próxima, de todas maneras, va a ser al sur una y al norte otra. Y creo yo que nuestra región de los lagos reúne todos los requisitos y todas las exigencias para eso. Por lo tanto, si funciona el pleno acá en la región de los lagos, todas las comisiones vienen a la región de los lagos y por lo tanto ahí la posibilidad de tener audiencias presenciales con esas comisiones crece enormemente. Por lo tanto, ahí, Carlos, yo también te sugiero esa eventual alternativa de no resultar en las primeras audiencias, ¿no? Porque va a haber muchos que lamentablemente no vamos a poder recibirlos a todos, como es la idea nuestra. Carlos Zeppelin, queremos agradecerte, perfecto. Hemos usado bastante del tiempo del convencional. Vamos a ocupar esos espacios, efectivamente. Ya, yo valoro mucho estos espacios de diálogo, son fundamentales para lo que tenemos que construir como país. Ya, yo creo que es una oportunidad esta construcción de país, ya, aportando todo. Así que vamos a poder ocupar todos estos espacios que tenemos para poder hacer llegar también nuestras propuestas, que creemos que las hemos construido a lo largo de todo el territorio con la comunidad. Julio, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Julio Álvarez. Sinceramente, yo sé que están trabajando muchísimo. Gracias por este espacio para que hoy día viernes. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes, pues encantado de poder conversar con la audiencia de Radio Conquistador y quedo a sus órdenes para cuando ustedes lo estimen. Muchas gracias a usted. Bueno, efectivamente este domingo se elige presidente o presidenta, se eligen senadores en el caso de la región de los lagos, diputados, consejeros regionales. Pero un tema central es lo que está ocurriendo en la convención, porque la redacción de una nueva Carta Magna es lo que marca el destino de Chile por los próximos 20 o 30 o 40 años. Efectivamente tenemos elecciones presidenciales este fin de semana, ahí se estará hablando de eso, pero nosotros quisimos parar un ratito y hablar, en este caso con Julio Álvarez, un hombre de la región, abogado, chilote, destacado abogado de la zona, y bueno, agradecerle a usted y a ustedes, señores auditores, muchas gracias. El próximo viernes seguiremos conversando, siguiendo la convención, porque ahí se está escribiendo la carta más profunda de la historia de Chile. Muchas gracias y estén muy bien.